¿Sabías que esto que ves en la foto es un país con un monarca Hola, mi soberano amor. y con su propia bandera, lema y moneda? Sí, no estoy bromeando. Y así como este, existen muchas otras entidades que por sus reducidos territorios y nulo reconocimiento internacional entran a la controversia si deberían ser considerados como países o no. Me refiero a las micronaciones. Ojo, no confundir con microestados, que son países pequeños pero que cuentan con reconocimiento internacional. En el caso de las micronaciones, se consideran más como proyectos de países que a veces solo existen en papel, internet o incluso en la mente del creador de estas naciones. ¿Te interesa saber cuáles son? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de Moisés Green de Ranking 10. Suscríbete a su canal para encontrar increíbles videos de geografía. Comencemos con la que podría ser la micronación más conocida de todas. El Principado de Sealand está ubicado en un fortín conocido como el H.M. Fort Ross, construido por el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y colocado a unos 10 kilómetros de la costa de Suffolk. En 1967, el fuerte abandonado fue ocupado por Paddy Roy Bates, ciudadano británico que reclamó soberanía con base en su interpretación personal del derecho internacional. Un año después, ocurrió una escaramuza entre el hijo de Roy, Michael Bates, en la que se abrió fuego contra un buque británico que pasaba por las inmediaciones. Al haber ocurrido este incidente fuera de las aguas territoriales británicas, la corte con sede en Essex declaró que no tenía jurisdicción sobre el caso, con lo que se firmaría un tratado entre ambas partes. Bates cita este tratado como el reconocimiento del Reino Unido de la soberanía de facto de Sealand. Desde entonces, el Principado de Sealand ha funcionado como una entidad soberana reconocida. El príncipe Roy falleció en el 2012, por lo que su hijo lo relevaría como el actual monarca. En 1974 emitieron su propia constitución y moneda. En el 2003 se funda su propia selección de fútbol y en la actualidad cuenta con un sitio web en donde cualquier persona puede comprar algún título nobiliario. Sí, tú podrías convertirte en el duque de Sealand por solo $734. Oh my God. Con todo esto, ¿se podría dudar de su legitimidad como Estado independiente? Si con el estado anterior te aburrirías de ver tanta agua a tu alrededor, con el siguiente, agua es lo que más vas a necesitar. Me refiero a Sudán del Norte, una micronación fundada por el estadounidense Jeremias Hinton, quien tras recorrer 14 horas en caravana a través del desierto de Sahara, llega al territorio de Birtawin. Este es uno de los escasos terranuis en la actualidad. Es decir, mientras miles de guerras ocurren por disputas territoriales, este es un territorio de 2060 kilómetros cuadrados que ningún país reclama. ¿Quieres saber más de detalle cuál es la razón por la que permanece así? Te recomiendo ver el video de aquí. En fin, el punto es que Hinton le había prometido a su menor hija que algún día sería una princesa. Por esto, este admirable papá reclamó la soberanía oficial del territorio, proclamándose como el rey del Sudán del Norte en junio del 2014, año que implantó la bandera oficial. Y aunque hasta la fecha nadie la ha reconocido como estado oficial, lo cierto es que puede estar tranquilo, ya que difícilmente algún país se fije en invadir ese territorio de escasos recursos. Si es complicado llegar a las otras dos micronaciones por tierra o por mar, para la siguiente necesitaremos llegar por aire. Y claro, sin olvidarte de tu máscara de oxígeno. El reino espacial de Asgardia sería la única nación en el mundo que reclama el espacio exterior como parte de su jurisdicción. Asgardia fue fundado por el ruso Igor Ashurbeili en el 2016 con el objetivo de crear una entidad desde la que el acceso al espacio exterior sea libre de cualquier control de alguna otra nación ya existente. Y a pesar que al momento carezca de un territorio definido, a la fecha, más de 1 millón de personas han solicitado la nacionalidad de este país. Entre otros objetivos de esta nación están el de poner una serie de satélites en órbita, proteger al planeta Tierra de asteroides y eyecciones de masa coronal y establecer una base lunar. El científico Ashurbeili al momento se ha proclamado como el jefe de la nación. Otras peculiaridades es que también cuenta con una moneda, o más bien una criptomoneda llamada Solar. Tiene una bandera y escudo que la representan y una constitución espacial que incluso estipula que se deban celebrar elecciones parlamentarias en donde puedan votar los asgardianos inscritos. ¿Logrará el Dr. Ashurbeili dejar un legado que quede para el futuro?
Regresando a la tierra firme, encontramos una peculiar micronación enclavada dentro de la capital del país de la Sirenita, Copenhague. Esta es la ciudad libre dentro de Cristiania. Resulta que esta micronación consiste en un área de 34 hectáreas, en el barrio de Christianshavn, autoproclamada por unos 1000 vecinos como independiente de Dinamarca. Entonces, como en uno de los países más desarrollados y estables del mundo, se puede desprender una nación. ¿Y por qué ésta querría salirse de este país? Todo comienza en 1971, con el derribo de una valla en una zona militar abandonada, en donde algunos vecinos de ideología pro aprovecharon para realizar un proyecto de asentamiento comunal, ocupándolo en una primera instancia de manera ilegal, pero luego fueron comprando los terrenos. Con asentamiento comunal me refiero que hasta el día de hoy, la propiedad de estos terrenos no pertenece a personas naturales, sino al colectivo de Cristiania, de facto independiente de Dinamarca. A su vez, los habitantes de estas casas pagan un alquiler comunitario y en general se encuentran libres de impuestos. Probablemente la peculiaridad de Cristiania es que aquí es legal el consumo y comercio de cannabis, por lo que algunos lo llaman el Distrito Verde. Cristiania se ha convertido en un punto turístico en donde incluso el precio de bebidas y alimentos es casi 50% más barato que en Copenhague. Sí, la ventaja de estar libres de impuestos. La última micronación de esta lista es probablemente la que más peculiaridades tiene. La República de Molosia es un enclave dentro del estado de Nevada, Estados Unidos, y está compuesta por el área de las propiedades del ciudadano Kevin Baugh. Esta microscópica república fue creada en 1999 por el mismo Kevin Baugh, pero no sería hasta el 2012 en que el presidente crease la petición oficial en la página de la Casa Blanca, solicitando el reconocimiento de Molosia como una micronación independiente de Estados Unidos. Desde entonces, Molosia se ha ido expandiendo a medida que Baugh iba comprando terrenos aledaños. También tiene su propia moneda, el esperanto e inglés como idiomas oficiales, y cuenta con una página web en donde puedes conocer más sobre la historia y cultura del país. En cuanto al sistema gubernamental, consta de una presidencia unitaria que en realidad de facto sería una dictadura. Pero lo más curioso es que la diminuta república tiene una historia bélica. En el 2006 existió un conflicto con otra micronación denominada como Mustachistán. Sí, no preguntes, mejor chequea la página web si quieres saber más detalles de esta guerra. No contento con enfrentar a otra micronación, Baugh le declaró la guerra también a Alemania del Este. Pero, ¿Alemania del Este no había desaparecido en 1990? Bueno, aún queda el Cayo Ernst Thälmann en Cuba, que La Habana le había dedicado al extinto país y que no se especificó su devolución en el Tratado de Reunificación Alemania. ¿Alguien más piensa que el dictador de Molosia está loco? Y bueno, estas son las micronaciones de hoy. ¿Te parece que hay que tomarlas en serio? ¿Crees que alguna de ellas tenga futuro como un estado en reconocimiento pleno? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales y si quieres apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!